No sé por qué. Ahí empezó a grabar. Bien. Ahora que empezamos a grabar, voy a repetir rápidamente el inconveniente que tengo y que me imposibilita estar en el aula para que los que no asisten que no pueden asistir ni presencial ni remotamente ahora lo sepan y estén al tanto. Tengo un problema de salud que se denomina hipoacusia neurosensorial bilateral que me impide estar en el aula, por eso me está reemplazando en el aula la profesora Natalia Beltramino, mientras yo estoy hablándoles desde el box aquí mismo en la facultad. Había sido más amplio, pero lo vamos a dejar así para no distraer más tiempo. También para que quede para la grabación, mi nombre es Edgardo Vaca y estoy a cargo del curso de Macro 1. Ustedes ya han cursado la materia y se han encontrado con algunas dificultades. Vamos a tratar de solucionar esos problemas para que puedan regularizar y rendir la materia con nosotros. Ahora sí, quiero mostrarles un camino tal vez diferente de lo que han visto en el cursado presencial del primer cuatrimestre sobre las cosas que vamos a ver en Macroeconomía 1. Y más que las cosas, que ustedes ya saben cuáles son, la manera en que la vamos a encarar, porque a mí me parece que una vez que uno conoce la hoja de ruta, sabe por qué empieza a estudiar de una determinada manera, conoce el objetivo, conoce el punto de llegada, se le hace más sencillo entender, estudiar y también más agradable. Les voy a compartir ahora una presentación. Profe, disculpe. Sí. ¿Todos los días martes nos podemos conectar a este Meet para tener clases con usted virtual? Sí, o sea, vamos a mantener la presencia en el aula presencial, pero yo, salvo que algún día por algún caso particular y por un muy cortito tiempo, voy a estar en el aula también. Pero sí, esta va a ser el link a la reunión de los días martes. Va a haber otro link para la reunión de los días viernes de práctico, que ahí sí los docentes van a estar tanto en el aula, resolviendo, tal vez utilizando pizarrón, no sé cuáles los elementos que utilizarán, pero sí, van a estar allí y también lo van a poder ver de manera remota. Bien, es decir que cualquier día, martes o viernes, podemos elegir tanto la virtualidad como la presencialidad. Sí, o sea, las disposiciones reglamentarias de la facultad establecen la clase híbrida, por lo tanto hay algunos alumnos que podrán estar de manera presencial física y otros que podrán hacerlo desde sus computadoras, sus celulares, en el lugar donde se encuentren. Bien, gracias, profe. Bien, entonces les decía de que vamos a mostrar un poco con esta presentación que vamos a hacer ahora, el camino, el recorrido que vamos a seguir. Como ustedes deben haber escuchado en un montón de oportunidades, la macroeconomía se encarga de estudiar los grandes agregados económicos. Eso es lo que nos dice en la primera clase, tanto en principio, cuando empiezan a hablar algo de macro, como en esta materia. Pero pocas veces se habla de en qué consiste esa agregación y de qué manera se va dando esa agregación de ya sea bienes, de factores de producción, de mercados y de agentes económicos. Y eso es nuestra pretensión de este momento. Lo que nosotros vamos a hacer en este curso es presentar un modelo de equilibrio general de la economía, un modelo de corto plazo, en el que vamos, en
en este momento a mostrar de qué manera esos mercados, bienes y agentes se pueden agregar. Esa manera tiene que ser una manera homogénea, es decir, no podemos juntar bienes o mercados que no tengan algún grado de compatibilidad. Ahora cuando veamos en un ratito los 5 primeros mercados que consideramos homogéneos, ahí van a ver que hay mercado de bienes de capital y el mercado de los factores productivos variables en el corto plazo. En definitiva, el factor productivo trabajo. Bueno, esos dos mercados son mercados de factores los dos, pero no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque uno es variable en el corto plazo y el otro lo es en el largo plazo. Entonces, no es cuestión de agregar o de sumar porque sí, sino que hay que ver qué cosas, cuál es el grado de compatibilidad que permiten o de homogeneidad que permiten esa agregación. Y es posible hacerlo y lograr una primera reducción a 5 mercados que podemos considerar homogéneos. Como les decía recién, el primero, el mercado de bienes de capital, que es un mercado stock. El mercado de los bienes reales de nueva producción, que es un mercado flujo, que es lo que ustedes han visto en el primer cuatrimestre como el mercado de bienes o el mercado del producto. Bueno, el mercado de dinero, que es de stock, mercado de bonos, que también es un mercado de stock, y el último mercado es el de los factores de producción variable en el corto plazo, que es un mercado flujo, ¿sí? Stock es que uno lo mira en un determinado momento y eso nos da una cifra determinada, un valor determinado, y los otros van cambiando a medida que transcurre el tiempo. Para mencionar o detenernos un segundo en el primer mercado, el de bienes de capital, es un mercado stock. Si uno mide los bienes de capital, supongamos el 31 de diciembre de cada año en un balance de una empresa, etcétera, pero eso no significa que los bienes de capital no vayan cambiando en el transcurso del tiempo. Lo que pasa es que ese cambio se da en el largo plazo. Son variables, es un factor productivo variable en el largo plazo. Pero en el corto plazo, en el periodo de análisis que vamos a tener nosotros, está fijo y por lo tanto es que lo denominamos o le ponemos o lo llamamos un mercado stock. Pasamos al siguiente. ¿Qué finalidad tiene la agregación? Bueno, si en economía como en muchas otras ciencias trabajamos con modelos y los modelos no pueden incluir toda la realidad que uno conoce o que uno maneja porque si no no los podríamos controlar, no podríamos estudiarlos, no podríamos establecer relaciones que sean válidas, que permitan un análisis de posibles problemas que se puedan generar dentro de, en este caso, dentro de la macroeconomía. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Simplificar. ¿Para qué simplificamos? Para hacer un modelo explicativo que podamos entender y que nos permita mostrar el funcionamiento de la economía en general. Este es un curso fundamentalmente en el cual vamos a analizar el corto plazo. Los 4 mercados primero que hemos mencionado recién, es decir, el mercado de bienes de capital, el mercado de bienes de nueva producción, el mercado de dinero y el mercado de bonos van a estar en equilibrio en lo que es la función de demanda agregada. Cada punto de esa función de demanda agregada va a significar equilibrio simultáneo en los 4 mercados. Y el último mercado que habíamos mencionado, el de los factores productivos variables en el corto plazo, que yo les anticipé que era el mercado de trabajo,
es lo que nos va a permitir llegar a la función de oferta agregada, exista o no pleno empleo. No es necesario que, como hemos visto en muchas oportunidades, haya pleno empleo. ¿Cómo vamos a arribar a ese único mercado en el cual van a operar esta oferta y esta demanda agregada? Veámoslo. ¿Cómo reducimos de esos 5 mercados a este único mercado donde van a aparecer o vamos a analizar la oferta y la demanda agregada? Como dijimos, estamos considerando el equilibrio de corto plazo. Y la existencia, ese es uno de los supuestos, la existencia de solo 2 factores de la producción. El factor productivo trabajo, el factor productivo capital, con los correspondientes mercados. Dijimos que había un solo factor productivo variable, que es el trabajo, y el otro factor productivo, que es el capital y que permanece fijo en el corto plazo. También dijimos que varía en el largo plazo, pero no es nuestro periodo de análisis, y eso nos permitió esa primera reducción a los 5 mercados. Ahora bien, este factor productivo capital, dijimos que permanece fijo en el corto plazo y que en el largo plazo se va ajustando. Las empresas, en base a las expectativas de ventas que tienen, realizan sus planes de compra de nuevas máquinas y equipos, es decir, realizan sus planes de inversión. Lo que hace que un stock se mueva de un periodo a otro es esa inversión, la compra de nuevas máquinas y equipos, que se da en el transcurso del año, y eso sí cae dentro de nuestro periodo de análisis. Y por lo tanto, que caiga dentro de nuestro periodo de análisis nos obliga a incorporar una función de demanda de inversión en nuestro análisis. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ustedes saben que los bienes de inversión son máquinas y equipos nuevos. Por lo tanto, es muy razonable incorporar esa función de demanda de inversión al mercado de bienes de nueva producción y sacar del análisis el mercado de bienes de capital. Con lo cual hemos logrado una nueva reducción y nos quedan en este caso solamente 4 mercados. Pasamos a ver qué sucede con los mercados financieros. Bueno, los mercados financieros nosotros los vamos a ver en la unidad 3. Estos mercados financieros, para nuestro caso, también obviamente sí, con simplificaciones, se compone de dinero y de bonos. Y vamos a tener una demanda de activos financieros y una oferta de activos financieros. Esa demanda de activos financieros, esa riqueza financiera real, la podemos tener en dinero o en bonos. Es decir, vamos a demandar dinero o vamos a demandar bonos. Y a su vez, si miramos esta riqueza financiera real por el lado de la oferta, esta oferta se va a componer de los saldos monetarios reales y de los bonos reales, o, si se quiere, de la oferta de dinero y de la oferta de bonos. Y obviamente en equilibrio la oferta tiene que ser igual a la demanda de estos activos financieros, que lo podemos expresar como una restricción presupuestaria. Por un lado tenemos la demanda en el lado izquierdo de la primera ecuación, demanda de dinero más demanda de bonos, igual a la oferta de saldos monetarios reales o oferta monetaria más la oferta de bonos.
Si pasamos todo al primer miembro, nos queda, igualamos a cero, nos queda nuestra restricción presupuestaria. Eso es lo que está garantizando el equilibrio. Ahora bien, si uno reacomoda los términos, pone la parte monetaria con la parte monetaria y la parte de bonos con la parte de bonos, oferta y demanda de dinero por un lado y oferta y demanda de bonos por el otro, nos queda que la demanda de dinero menos la oferta de dinero más la demanda de bonos menos la oferta de bonos debe ser igual a cero. Claramente, o es fácil advertir que cuando el primer término de esa ecuación está en equilibrio, la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero y por lo tanto el primer término se hace cero, necesariamente el mercado de bonos va a estar en equilibrio. Y si el equilibrio de uno de los dos mercados nos asegura el equilibrio del otro, podemos eliminar uno de los dos del análisis. Ahora, bien, ¿por qué eliminamos el mercado de bonos? Y porque es mucho más difícil tener datos del mercado de bonos, es mucho más difícil de trabajar, mientras que de la oferta y de la demanda de dinero tenemos datos suficientes como para analizar. Y por lo tanto, lo que hacemos es eliminar del análisis el mercado de bonos. ¿Por qué lo eliminamos? Porque el hecho de que el mercado de dinero esté en equilibrio nos asegura que el mercado de bonos también lo va a estar. ¿Cuántos mercados nos quedan entonces ahora? Solamente 3. Mercado de bienes reales de nueva producción, más una función de demanda de inversión que se trabaja en ese mismo mercado, el mercado de dinero y el mercado de trabajo. El equilibrio conjunto de los dos primeros mercados lo vamos a analizar o lo vamos a estudiar en la unidad 4 y es lo que conocemos y ustedes también ya conocen como el modelo ISLM. Y a partir de allí, de ese modelo ISLM, es que vamos a deducir la función de demanda agregada. Y del equilibrio del mercado de trabajo, que puede ser con o sin pleno empleo, vamos a obtener la función de oferta agregada. Demanda y oferta agregada van a ser motivo de estudio en la unidad 7. Previo a esa unidad 7, vamos a incorporar en la unidad 5 el sector externo, que es un componente que afecta a la demanda agregada. Y vamos a ver qué cambios produce pasar de una economía cerrada a una economía abierta. En la unidad 6 vemos la otra pata, la del nivel de empleo y salario de equilibrio, y cómo eso influye en la oferta agregada y permite determinarla de alguna manera. Allí quedaría cerrado el modelo de equilibrio general de corto plazo, que es la base, digamos, de este curso de macroeconomía. Como agregados en la unidad 8 vemos un tema que hoy se ha vuelto muy importante para nuestra economía, que es la inflación, y en la unidad 9 hacemos un intento de mirar un poco más allá del corto plazo cuando estudiamos el crecimiento económico. Bien, entonces, llegamos a que en un solo mercado, que expresamos a través del modelo de oferta y demanda agregada, podemos analizar el equilibrio macroeconómico con esos mismos elementos vamos a ver la dinámica del ajuste a lo que llamamos el nivel natural de producción y por qué si no estamos en ese nivel natural de producción necesariamente vamos a volver a él y qué efectos tienen una política monetaria expansiva
o una reducción del déficit presupuestario, es decir, política monetaria, política fiscal, entre otras medidas. Seguramente también vamos a ver algún otro tipo de política ligada al comercio exterior, como puede ser alguna variación de tipo de cambio, etc. A modo de reseña de lo que hemos estado comentando ahora, les voy a poner un esquema que hemos elaborado nosotros, que resume de alguna forma todo esto que les estoy diciendo yo. Si ustedes se fijan, allí arriba tenemos mercado de factores, mercado de trabajo y mercado de bienes de capital. Del mercado de trabajo directamente no tiene otra influencia, uno pasa a determinar la oferta agregada. De ese mercado de bienes de capital rescatamos una función de inversión a raíz de que los bienes de capital son variables en el largo plazo. Tenemos los bienes de nueva producción de los diferentes mercados, de N mercados. La conjunción de esa función de inversión con el mercado de bienes de nueva producción permite determinar la función IS. Y para abajo nos vamos a los mercados financieros, donde mostramos lo que acabamos de mencionar, de que el equilibrio en el mercado de enero nos permite desafectar del análisis el mercado de bonos, y a su vez de ese mercado de enero obtenemos la función LM. La combinación o la conjunción de IS y LM nos permite llegar a la función de demanda agregada, que en consonancia con la oferta agregada nos va a permitir determinar el equilibrio macroeconómico. La intención, vamos a ver si dejamos de compartir esto, la intención, les decía, de esta pequeña presentación sobre el enfoque que vamos a seguir, o el camino, o la hoja de ruta que vamos a seguir en el curso. No sé si lo han visto en la cursada anterior, tampoco está en el libro de Dorbus ni el de Blanchard, que son los libros básicos, pero me parecía interesante mostrarles el camino, porque creo que eso les va a abrir una nueva perspectiva, una nueva visión de esta materia, de esta asignatura, y de alguna manera mi pretensión es que los lleve los incentive a estudiarla con más ahínco, con más ganas. Así, entre ustedes y nosotros podemos sacar adelante la cursada. Bien, ahora seguimos entonces con la información que consideramos importante transmitirles en este primer encuentro. Referido en este caso a la metodología de enseñanza y aprendizaje que vamos a seguir. Bueno, como ya deben saber, vamos a tener 2 clases semanales, ¿sí? Una va a ser los días martes, otra va a ser los días viernes. La de los días viernes va a ser práctica, la de los días martes va a ser más de tipo teórico conceptual. Son clases híbridas. Es muy bueno que hagan un repaso no digo lectura previa, porque seguramente todos ustedes ya han leído el material en el primer cuatrimestre, pero es muy bueno que lo repasen, que lo tengan fresco, sobre todo para las clases prácticas, donde seguramente va a haber una mayor interacción con los profes. ¿De dónde vamos a estudiar? ¿Con qué recursos van a contar? Bueno, el programa que seguimos es el mismo que ustedes ya han conocido en el primer cuatrimestre. No hay un programa, nunca lo hubo en realidad cuando éramos a distancia, un programa diferente, siempre fue el mismo programa. Pero sí hay algunas diferencias
respecto de cuál va a ser el material de estudio de lo que está dentro de ese programa, que eso ya es resorte de cada uno de los profesores que está a cargo de una división. Nosotros consideramos importante que el alumno se centre en la bibliografía básica que figura en el programa. Ustedes van a ver que si lo tienen a mano allí, figura bibliografía básica u obligatoria. En este caso lo llama obligatoria y adicional. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la bibliografía obligatoria. La adicional lo dejamos por cuenta de ustedes si quieren leerlo, si les parece que les puede ser de utilidad. Nosotros nos centramos en las evaluaciones, en lo que es la bibliografía básica de cada unidad. ¿Qué otro material de estudio adicional a ese que figura en la bibliografía básica tiene la división nuestra? Bueno, cuando éramos la cátedra de distancia habíamos elaborado una guía de estudio a distancia que la seguimos utilizando. Entre otras cosas, esa presentación que hice recién y que les decía que no aparece, ese recorrido no aparece, o al menos no tan claramente en la mayoría de los libros de macro, la tenemos, por ejemplo, en esa guía que elaboramos nosotros. Hay cosas diferentes, hay cosas que hagan que puedan reprobar si no leen esa guía. No, absolutamente no. Esa guía está para facilitar la vida y no para complicarla, para que algún tema pueda ser enfrentado de otra forma y comprendido si con el libro tradicional no fue entendido. Y en su momento tenía algo que era muy útil, que era desarrollo de ejercicios paso a paso. Ahora con la presencialidad remota y la posibilidad de asistir a las clases de manera remota cuando uno no puede hacerlo de manera presencial física, puede haber perdido un poco de actualidad, pero de ninguna manera es inútil. De hecho, creemos que sí puede serles de suma utilidad para superar la parte práctica, la parte de ejercitación, que muchas veces lo que determina que por allí un alumno quede libre en una asignatura. Eso en cuanto al material de estudio. También está la guía de ejercicios prácticos y lectura de discusión, que es la misma de la presencial, que puede haber cambiado. Ahí preguntan, estoy viendo una pregunta, ya lo voy a responder. Que puede haber cambiado algo, en realidad no me he fijado en la que han impreso en el primer cuatrimestre, pero nosotros tenemos en el aula cargado todo el material de estudio. Ahí me preguntan si este material está a la venta. Entiendo que lo van a poner a la venta como lo hacían anteriormente. Ahora, absolutamente todo el material de estudio está cargado en la unidad correspondiente en el aula virtual. Es decir, no es necesario que compren nada. Aquellos que ya han cursado el primer cuatrimestre y tienen material, bien. Y el que no lo tiene, no haría falta que lo compre. Si me estaba preguntando por la guía esta de estudio a distancia que yo estaba mencionando, esa ya hace mucho tiempo que no está a la venta. Creo que el último año fue el 2019 que se vendió, pero insisto, está por unidad puesta en el aula virtual, no es necesario que compren nada. Bien, entonces eso respecto de los materiales de estudio. ¿Qué otros recursos aparte del material de estudio hay? Bueno, van a encontrar que los vamos a ir habilitando, tal vez si alguno entró al aula no los ha visto, porque los vamos a ir habilitando a medida que vayamos desarrollando el curso. Hay videos explicativos, algunos son nuestros, otros son de YouTube, pero siempre siguiendo la bibliografía, fundamentalmente la de
profesor Dorgus, el libro de Dorgus, que es el que más se sigue en este curso. Así que no hay ningún cambio ni siquiera de la nomenclatura, de la simbología que se utiliza. En eso hemos tenido especial cuidado para evitar que se puedan confundir. E insisto, todos los materiales, tanto recursos como los materiales de estudio, están en el aula virtual. Tan es así que hay material suficiente, tanto de estudio como recursos como estos videos, que si algún estudiante no pudiera asistir presencial, físico, ni tampoco remoto, de todas maneras, si hace el esfuerzo y estudia, va a poder salir adelante con el curso, porque desde que la época que éramos distancia hemos desarrollado muchas cosas para facilitar el estudio en casa de la asignatura. Bien, para mí, punto 6. Ritmo de estudio. Han cursado, no les ha ido lo suficientemente bien, y por allí uno se deja estar, dice, bueno, lo de la unidad 1 ya lo sé, lo de la 2 también, la 3, y se va dejando estar, y después llega la fecha de parciales y resulta que uno se da cuenta que no sabía tanto, y ya está la fecha encima y nos toma por sorpresa que no sabíamos tanto y que está la posibilidad de que no nos vaya lo suficientemente bien en el parcial. Entonces no hay que dejarse estar. Nosotros tenemos cargado en la solapa de presentación un cronograma de cursado reducido, tenemos uno más amplio, una planificación más amplia que usamos nosotros los docentes para ver qué tenemos que dar en cada clase, pero allí en ese cronograma reducido, puesto por unidad, sirve como una guía de decir, bueno, no estoy tan atrasado, o estoy bárbaro, o estoy adelantado, cosa de que cuando llegue el parcial tenga todo lo suficientemente visto como para que me vaya bien, ¿sí? Y como les recomendamos la lectura previa, también para que semanalmente vayan viendo qué cosas tendrían que ver, para no ir solamente a un práctico a ver una resolución, a escuchar cómo el profesor resuelve un ejercicio o explica algún detalle conceptual que ayude a resolver un ejercicio. ¿Qué pasa si... a pesar de todo este material y a pesar de ya vi todo, leí todo, vi los videos explicativos que hay, fui a las clases remotas presenciales y aún así no me encuentro con que tengo dudas? Bien, allí vienen los horarios de consulta. Va a haber... Perdón. Bueno, va a haber horarios de consulta que normalmente van a ser virtuales, salvo en el caso mío. Yo les decía al principio que tengo problemas para estar en el aula, pero eso no quiere decir que no me vayan a ver. El que quiera venir a verme, incluso estoy ahora mismo dando esta charla desde el box mío de la facultad. Mi box es el 249. Si tienen alguna duda después de cada clase, se pueden llegar. Puede quedar oficialmente como un horario de consulta posterior a la clase teórica de los días martes. Los profesores que dan los prácticos van a tener un horario de consulta virtual
Así que también pueden sumarse, se va a publicar el link a esa reunión virtual y bueno, podrán sumarse a esa reunión y plantear las dudas. Y también vamos a tener, que ya algunos lo han utilizado, ha habido un par de preguntas, los foros de consulta. Esos foros de consulta, ahora tenemos una pestaña donde están todos los foros de consulta, hay una discusión sobre si va a quedar así o si va a haber, se va a abrir un foro dentro de cada unidad para que todo quede dentro de la misma unidad, pero por ahora están todas las unidades juntas en ese foro, en esa pestaña de foros de consulta. Si hay preguntas generales, como bien ha utilizado un par de compañeros, las hacen en ese foro de consultas generales y preguntas de organización. Y si corresponde a una unidad en particular, la harán en la unidad correspondiente. Bien, el punto siguiente. Condiciones para regularizar y promocionar. Bueno, son más o menos parecidos a lo que ha sido en el cursado del primer cuatrimestre. Para regularizar deben aprobar 2 de 3 evaluaciones. El que ya aprobó las 2 primeras evaluaciones no hace el tercer parcial, no hace falta, solamente lo hace aquel que le ha ido mal o que faltó a uno de los 2 anteriores. Hay promoción directa, tal cual lo expresa el programa. Nosotros mantenemos la promoción directa, pero le hacemos un pequeño cambio. Allí habla de que tiene que aprobar los 3 parciales con 7 o más. Bueno, nosotros es más o menos lo mismo, pero hay un matiz. En nuestro caso tienen que aprobar primer y segundo parcial con 7 o más, y en la fecha del tercer parcial el alumno rinde una especie de parcial integrador, si quieren ponerle ese nombre, o un examen final que lleva el contenido de toda la materia. O sea que no es que solamente son las unidades que van al tercer parcial, sino que es toda la materia. Y eso, ahora que hablo de los contenidos, me hace acordar que les diga que entra en cada parcial. En el primer parcial se toma de la unidad 1 a la 4 incluida. En el segundo se toma la 4, 5 y 6. Para que no lo pregunten, se repite la unidad 4 en los 2 parciales, tanto en el primero como en el segundo. ¿Por qué? Y porque es una unidad que articula toda la materia. Entonces, no hay que descuidarla en ningún momento. Por eso es que se repite como material de estudio para el segundo parcial. Y en el tercer parcial, las unidades 7, 8 y 9. Les decía entonces de que en la fecha del tercer parcial, aquellos alumnos que han tenido nota de promoción, 7 o más en el primer y segundo parcial, rinden sobre el contenido total de la materia. ¿Qué tiene de bueno esto? Porque ya en diciembre, en febrero, bueno, lo pueden rendir cuando se sientan preparados para hacerlo. Pero rendir en la fecha del tercer parcial les da más tiempo para preparar otras materias en el corto periodo de tiempo donde se desarrollan todas las fechas de exámenes finales. Entonces, si por ahí tienen la posibilidad de rendir antes de esa fecha el examen final de esta materia, les puede liberar tiempo para preparar otras materias después. Y tiene una ventaja adicional. ¿Cuál es esa ventaja adicional? Que si les va mal, eso no es nota, no hay acta, no va a ningún lado. ¿Sí? Y si le va bien, cuando llega el primer turno de diciembre, se anota y le pasamos la calificación que han obtenido. Para que, a ver, ¿qué es que le vaya bien en ese examen? Tiene que tener 7 o más, tal cual lo expresa
la reglamentación de la promoción directa, tener 7 o más en todas las evaluaciones. Por lo tanto, no puede rendir con 4, 5, 6. Tiene que venir lo suficientemente preparado para rendir con nota de 7 o más. ¿Qué nota va a ser? ¿El promedio de los 3? No, va a ser la nota de ese examen, de ese parcial integrador o de ese examen final adelantado. Sí. ¿Hasta cuándo se extiende la promoción directa? No, a ver, llegado el caso, alguna cuestión particular lo conversamos con el alumno de que se trate. Y tengo que rendir microeconomía. No va a haber problema. O sea, digo, por ahí estamos adelantando discusiones que no sabemos si usted va a tener notas de promoción o no. Esperemos que así sea. Pero si eso sucede, lo conversamos cuando llegue el momento. Digo, para no va a haber. Lo único que le anticipo es que no va a haber inconveniente. Que no es que va a perder la posibilidad de hacer el examen. Si tiene las notas, lo hace. Profe, o sea que si me saco 4, 5, 6 en los 2 primeros parciales y en el último me saco 7, 8, 9 o 10, ¿soy promoción o no? ¿O no entendí? No. Para acceder al examen de promoción tiene que tener 7 o más en todas las evaluaciones. O sea, de hecho no va a poder hacer ese examen integrador o final adelantado, como le llamo yo históricamente, si no tiene 7 en el primero y en el segundo parcial. Bien. Bien. Profe, una pregunta. ¿No tiene más o menos diagramado cómo va a ser la estructura de los parciales? Bueno, déjeme, todavía no terminé, déjeme avanzar. Sí, tenemos. El punto siguiente que estaba por hablar ahora era sobre la modalidad de los parciales, de las evaluaciones parciales. Los parciales van a ser por aula virtual, con navegador seguro, es decir, el SEP, y con una cámara enfocando al estudiante y su lugar de trabajo. ¿Sí? Ya después vamos a entrar más en detalle de esas indicaciones. Seguramente, como muchos de ustedes pueden haber rendido alguna cosa durante la pandemia, alguna materia durante la pandemia. Muchos no, algunos. Hay una pestaña dentro del aula virtual referida a las evaluaciones. Seguramente allí van a tener que firmar el acuerdo de honestidad académica, en el cual se comprometen a no copiar, subir la fotocopia del DNI, etc. Y ahí pregunta a alguien si es en la facultad. En tanto y en cuanto el alumno pueda cumplir con estas restricciones que yo estoy diciendo, que son que tenga un equipo para trabajar, sea notebook, PC, lo que sea, o un celular, pero tiene que tener 2 celulares. ¿Por qué? Porque en el otro celular va a tener que tener abierta la reunión Meet de control que vamos a crear, y va a tener que estar enfocándolo desde el costado derecho, no apoyado en la pantalla de la notebook o de la PC, sino del costado derecho para que nosotros podamos ver toda la mesa de trabajo del estudiante, ¿sí? El alumno que cumpla con esas condiciones lo va a poder hacer en las evaluaciones parciales, no los finales, en su casa. Quien no cumpla con esas condiciones va a tener que hacerlo en la facultad. Ir al aula Q que tenemos asignada o al aula si pedimos el aula informática. Si tenemos la posibilidad de que nos asignen el aula informática, lo va a hacer por aula virtual, pero presencial. En el aula informática de acá de la facultad, gabinete 1, 2 o 3. Si no consiguiéramos el gabinete, lo tendrá que hacer en papel en el aula que tenemos asignada, que es el aula Q. Esas serían las alternativas. Pero nadie, por falta de equipamiento, se va a quedar sin hacer
sin tener la posibilidad de hacer el parcial, el examen. Es decir, que solamente va a venir a hacer el parcial acá, a la facultad, el alumno que no cuente con el equipamiento necesario en su casa. Para el tercer parcial, los que rindan la promoción, esos sí van a tener que venir a la facultad. Los alumnos que estén para promocionar ese examen final o ese tercer parcial integrador es presencial físico, no hay otra alternativa. Ya veremos si será en papel o si será en gabinete. Depende de la disponibilidad de los gabinetes que tenga la facultad. Bien, eso más o menos es el tema de las evaluaciones. Nos queda hablar de la evaluación más importante para ustedes, que es la evaluación final, el examen final. El examen final para los alumnos regulares, bueno, las evaluaciones parciales son teórico-prácticas, ¿estamos? O sea, hay ejercicio y hay parte conceptual. El examen final, la modalidad puede variar. ¿En qué sentido puede variar? Pueden ser cuestionarios de preguntas de opciones múltiples o pueden ser temas a desarrollar. También eso me había olvidado mencionar. En los parciales siempre son cuestionarios de preguntas de alternativas múltiples. En el final puede ser alternativas múltiples o temas a desarrollar. Lo que sí cambia respecto de los parciales, aparte de que podrían ser temas a desarrollar, es de que en el examen final nunca, no solo en diciembre, porque después me empiezan a preguntar si rindo en febrero del año que viene, no, siempre los exámenes finales nuestros son de tipo conceptual, no tienen ejercicios para resolver, no tienen que traer calculadora para trabajar. ¿Qué significa que sea conceptual? Que todo lo que sea posible de preguntar, tanto de los libros de texto como de las lecturas de discusión, se puede preguntar. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque como las lecturas de discusión aparecen en la guía de ejercicios prácticos y lectura de discusión, hay algunos alumnos que por allí pueden llegar a confundirse y decir, ah, no, si está en la guía de ejercicio y lectura, no va. No, sí, las lecturas que están ahí y que figuran como parte de la bibliografía obligatoria, sí son motivo de preguntas o pueden ser motivo de preguntas en los exámenes finales también. Bien, eso entonces sobre las cuestiones que teníamos para conversar sobre la organización de la materia y el desarrollo, la hoja de ruta de la materia que les presentamos anteriormente. Ahora, antes de darle, si bien han estado preguntando, antes de darle paso a la última ronda de preguntas, les voy a compartir, así como un video que sigue más o menos el lineamiento del profesor Dorbush, que es el libro que tienen citado como bibliografía obligatoria en la primera unidad, como para que aquellos que les dé pereza releerlo, porque la primera unidad es muy genérica, muy introductoria, entonces al menos viendo el video se recuerden lo que han leído anteriormente. Bien, ahí vamos a ver si me permite compartirlo. Ahí estamos. Vamos a sacar esto de acá. Bueno, luego de que pasen este video, que demora unos cuantos minutos, abrimos la última ronda para dudas y preguntas que puedan tener. Pero bueno, volvamos a la reunión
Vamos a abrir, les quedo debiendo la presentación, después de todas formas se lo puedo habilitar para que lo vean en el aula, y pasamos a la ronda de dudas y preguntas que puedan tener, digamos, sobre lo que hemos estado conversando hasta ahora. Disculpas por el error técnico, no he podido solucionarlo. Ahí me pregunta si se sabe la fecha de los parciales. Sí, pueden usar el micrófono también para hacer preguntas, no solo el chat. Si se sabe la fecha de los parciales, sí y no. A ver, ¿por qué sí y no? Porque yo he pedido, o sea, la fecha de los parciales se cargan en el sistema guaraní, pero después tienen que ser revalidadas o autorizadas por el área de enseñanza, que en principio entiendo que no habría problema, pero si hubiera un inconveniente, qué sé yo, que se superponga con otra materia del mismo cursado de redictado, podrían pedirnos que la cambiemos. En principio, la fecha que hemos puesto para el primer parcial es el 13 de septiembre, el 13 del 9. Para el segundo parcial es el 11 del 10. Y para el tercer parcial, promoción, el 8 del 11. Así como ha puesto la compañera Florencia en el chat. Efectivamente. Pero recuerden siempre mirar con tiempo por si hubiera cambios, no motivados por nosotros, sino por la disponibilidad de aulas. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? ¿Profe? ¿Sí? Sí, yo quería consultarle si el tercer parcial en promoción, digamos, también llevaría parte de ejercicios o sería también todo teórico como los finales. No, es todo conceptual. No, ningún examen final nuestro lleva ejercicios. Bien, genial. Gracias. Preguntan si hay recuperatorio. El tercer parcial oficia de recuperatorio para aquellos que les ha ido mal en el primero o el segundo, o que han faltado al primero o al segundo parcial. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Entonces, con el material teórico práctico que está en el aula, ¿es más que suficiente para estudiar la materia? Sí, todo el material que figura en el programa como bibliografía obligatoria está subido al aula virtual. Y aparte de ese material, hay recursos, como son los videos, uno de los cuales quise compartirlo recién y no pude, pero todo eso también es material recursos que están en el aula. Genial, profe, muchas gracias. Los horarios de los parciales, en principio, van a ser en el horario de la clase. En este caso están puestos los días martes, así que van a ser a las 15 horas, salvo que hubiera algún inconveniente de aula, que entendemos que no lo habría porque no vamos a tener concurrencia masiva de estudiantes al aula a hacer el parcial. Yo estimo que muchos, si no la mayoría, lo van a hacer desde su casa, tal cual están conectados ahora. Ahora tenemos un número muy grande, muy importante de estudiantes conectados de manera remota. Profe, disculpen. Sí. Los martes va a ser entonces por Meet con usted, y el viernes también va a ser por Meet, o también puede ser en el aula Q. O sea, tanto hoy martes como los viernes, el aula va a estar disponible para que puedan estar
todo esto que ustedes están viendo, a lo mejor desde su casa, también lo pueden ver si están en la facultad, en el aula Q. Alguno dirá, bueno, pero si lo puedo ver de mi casa, sí, puede ser, si está en su casa, pero a lo mejor está cursando otras materias y cursó alguna materia en el horario previo y después tiene que cursar otra materia que en la facultad. Bueno, en lugar de irse a su casa o a algún otro lugar y seguir la clase desde otro lugar, lo puede hacer desde la misma facultad en el aula Q. Perfecto, gracias, profe. Acá Luana dice, entonces no se evaluará con números, sino teóricos. Bueno, no entiendo muy bien, pero imagino que debe estar refiriéndose a si vamos a la parte de ejercicios en los exámenes finales. Los exámenes finales no llevan ejercicios, no hay... No entendí eso de que necesitamos 2 celulares para rendir. O sea, profe, el primero y segundo parcial sí lleva práctico, y los otros no. No, los parciales pueden tener, el tercer parcial también puede tener algún pequeño ejercicio, si ustedes miran, a ver, cálculo de alguna tasa de inflación o cálculo de alguna tasa de crecimiento, pero son prácticamente ejercicios de suma y resta, así que casi que ni los ponemos porque es muy sencillo de resolver. Y en el final no hay ejercicios de ningún tipo. Acá dice que no entendí eso de que necesitamos 2 celulares para rendir. No es suficiente con la cámara de la computadora. No, la cámara, o sea, a mí no nos sirve la cámara de la computadora porque lo enfoca el estudiante de frente y lo único que uno ve es la cara y a lo sumo las manos y las mantiene levantadas, pero no ve el entorno de trabajo y no es posible realizar un control fidedigno de lo que hace. Entonces, por eso decimos, tiene que tener un celular puesto del lado derecho para enfocar su lugar de trabajo y su equipo de trabajo. Ese otro equipo de trabajo puede ser una notebook, puede ser una PC o puede ser otro celular. Por eso es que por allí está la confusión de que hacen falta 2 celulares. Hacen falta un equipo de trabajo y un celular para la reunión Meet. Porque además, el navegador SEP, una vez que controla la computadora, no le permite abrir el Meet. No podría sumarse a la reunión y si no se suma a la reunión, el examen no es válido. Acá pregunta si a alguien que se le cortó la comunicación, si las 2 clases son híbridas y en qué aulas. Nuestras clases siempre son en el aula Q y siempre son híbridas. En el caso mío, yo estoy en mi box, pero hay un ayudante, un profesor ayudante en el aula también, que puede tanto atender alguna consulta como darles la palabra con un micrófono si quieren realizar una pregunta. Sí, ahora son ya preguntas si se rinde por AVE. Ya no les decimos más AVE, ahora es AVE corta, sin la aula virtual. Las otras las AVE eran para los exámenes finales. Esta pregunta si van a grabar las clases. Esta va a quedar grabada y la vamos a subir por toda esa instructivo previo que hemos hecho. Las posteriores, en principio no habría una decisión tomada al respecto, pero lo estamos analizando, pero por allí se nos ocurre de que si las grabáramos
vamos a tener menos presencia y preferiríamos tener presencia por esto mismo que estamos haciendo ahora, por las consultas posteriores, porque digo, para ver un material audiovisual después en su casa y que no pueda hacer preguntas o interactuar, no le encontramos mucho sentido, sobre todo por la cantidad de material audiovisual que tenemos subido en el aula. Entonces, subir uno más por ahí es un trastorno para el alumno que no sabe cuál ver. Digo, veo esto, veo... Digo, y por otra parte, estos encuentros, yo antes, durante la pandemia, los llamaba encuentros virtuales de orientación, no los llamaba clase, y me gusta más ese nombre de encuentros virtuales de orientación, porque tienen ese carácter, o sea, orientar el estudio, no es que venimos a desarrollar todos los temas o ni siquiera los temas más importantes, algún tema puntual que nos parece que puede tener un inconveniente en la comprensión del alumno o que le puede ayudar a entender otros temas. Eso es lo que tratamos o lo que vamos a tratar de hacer en estos encuentros o en estas clases. Entonces, por allí que sumemos un material audiovisual más no ayuda y confunde al alumno que no va a saber cuál ver. Digo, pero todavía no es una decisión que hayamos tomado. Despreocúpense que sí va a estar subida antes del fin de semana en el aula para todos aquellos compañeros que no han podido asistir y para que después no tengan dudas sobre cómo se regulariza, algunos consejos, algunas cosas que hemos hablado hoy. O sea, si alguno, ahí me preguntan si de no ser así las pueden grabar, y pueden hacerlo, o sea, en su equipo pueden hacer lo que les parezca oportuno, digo, puede ser una buena alternativa, entonces solamente la graba aquel que le parece que le puede ser útil para después, y no es un material que esté molestando al conjunto de estudiantes dentro del aula. Puede ser, o sea, en realidad no se me había ocurrido, pero no vamos a poner ningún tipo de objeción a eso. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Hoy era una clase entre clase introductoria y imponerlos de cómo nos íbamos a manejar, de cuestiones organizativas, y pensábamos pasar el primer video introductorio que trata sobre lo mismo que tiene el libro de Orbus, pero bueno, no fue posible por impericia técnica de mi parte, que ya trataremos de solucionarla para futuros encuentros. Si no hay más preguntas, no podemos dar por finalizado el encuentro del día de hoy. Acuérdense de que estoy en el box 249, si alguno tiene alguna cuestión particular que no se anima o no quiere plantearla ahora y quiere plantearlo personalmente, puede subir, no hay ningún problema. Bien, vamos a dejar de grabar. Pueden... Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muy bien. Nos estamos viendo la semana que viene con ustedes y si no el viernes con los profesores del práctico.